Ok, aquí tenemos algunos tipos de electrodos, es lo más común que vamos a encontrar en el mercado. ¿Qué tenemos? Electrodos tipo 6013, este es un electrodo tipo 6013. Este otro delgado también es un electrodo tipo 6013. Tenemos aquí un electrodo 6010, tenemos un electrodo 7018. ¿Qué significan todos estos números? Es muy fácil. Cada tipo de electrodo que nosotros podamos conseguir en el mercado va a tener una clasificación. Estas clasificaciones están normadas por la AWS, la Sociedad Americana de Soldadura, y prácticamente ¿qué es lo que nos van a decir? Por ejemplo, en el electrodo 7018 tenemos los dos primeros dígitos, el 70, el 1 y el 8. ¿Qué significa? Bueno, en algunos casos podemos encontrar que nuestro electrodo tiene una letra E al principio, simplemente significa que es un electrodo revestido. El 70 nos va a decir que nuestro electrodo tiene una resistencia a la tensión de 70.000 pulgadas por pulgada cuadrada. Es decir, que por cada pulgada cuadrada de soldadura que yo pueda hacer en tensión, es decir, jalando el material, me va a dar una resistencia mínima de 70.000 libras. Por lo tanto, este electrodo 7018 es más resistente que un electrodo 6013, que solamente nos da 60.000 libras de resistencia a la tensión, o un 6010. ¿Ok? El siguiente número, el 1, en este electrodo nos indica que puede trabajar en todas las posiciones de soldadura. Es decir, yo puedo soldar en posición plana, puedo soldar en posición vertical, o puedo soldar incluso en posición sobre cabeza. Es un electrodo que nos sirve para trabajar en todas las posiciones. Si este electrodo me dijera, por ejemplo, que es un 7024, por el hecho de que tenga el 70 me va a dar la misma resistencia que este, pero por el número 2 me va a decir que es un electrodo para trabajar solamente en posición plana. Es decir, yo solamente lo puedo trabajar de esta forma. Ahora, ¿qué otro electrodo tenemos? Un 6010, que nos indica el electrodo 6010. Como pueden ver, es mucho más delgado el revestimiento. Ahorita explicamos por qué. Igual, este electrodo nos da 60.000 libras de resistencia a la tensión por pulgada cuadrada y trabajamos igual en todas las posiciones, igual que el electrodo 6013. Ok, ahora viene lo importante, el último número. En el caso del 7018 tenemos un 8 en la parte final, en el 6010 tenemos un 0 al final, en el 6013 tenemos un 3 en la parte final. ¿Qué significa? Esos últimos números nos indican el tipo de recubrimiento que tienen nuestros materiales, nuestros electrodos. En el caso de los electrodos tipo 6010 o un 6011 nos va a indicar que nuestro recubrimiento es de un material celulósico. Está hecho de celulosa. ¿Qué es la celulosa? Es el material del que nosotros también fabricamos el papel, el cartón, ese tipo de productos. Esto nos va a generar un arco eléctrico muy agresivo. Estos electrodos se conocen como de alta penetración. No nos van a dejar un cordón precisamente muy estético, no nos van a dejar una soldadura muy grande, pero por el tipo de arco eléctrico que es tan agresivo, vamos a fundir muy rápido los materiales. Entonces, para fundir algunas piezas rápido, para poder unir piezas rápido, esto es muy práctico. Incluso para puntear se ocupan mucho este tipo de electrodos. Una de las aplicaciones clásicas de este tipo de electrodos celulósicos es hacer paso de raíz en materiales como la tubería, porque con esto podemos garantizar que nuestra raíz, nuestro material de raíz, el bisel que hagamos en la tubería, va a tener una penetración lo más adecuada posible. Ok, ¿qué otra cosa tenemos? El electrodo 6013. El electrodo 6013, como pueden ver, el recubrimiento normalmente es de color verde. Esta pigmentación es un color que los fabricantes le dan para diferenciarse entre sus competidores. Entonces podemos llegar a encontrar electrodos 6013 como este, de color verde. Podemos tener diferentes tonos de verde, o incluso podemos tener electrodos 6013 en tono gris. No pasa nada. No se vayan con la finta de que por el simple hecho de que sea de un color o de otro es mejor el tipo de electrodo. Es una condición comercial.
que se maneja desde hace muchos años entre fabricantes para diferenciarse. ¿Qué nos dice el número 3 en la parte final? Que tenemos un electrodo con un recubrimiento con base de óxido de titanio, también se les conoce como electrodos rutílicos. Y en el caso de nuestro 7018 nos va a indicar que es un electrodo de bajo hidrógeno, es decir, que cuando nosotros estemos soldando, siempre y cuando nuestros electrodos sean nuevos y se hayan guardado en las condiciones adecuadas, nos va a dejar un depósito de soldadura con un bajo contenido de hidrógeno. ¿Por qué queremos esto? Cuando nosotros estamos soldando, hay dos gases que nosotros tenemos que evitar que vienen de la atmósfera, el oxígeno y el hidrógeno. Esto aplica para todos los tipos de soldadura. El oxígeno, pues básicamente nos va a oxidar los materiales, y el hidrógeno es muy fácil que se quede atrapado entre la soldadura, genera esfuerzos muy grandes y puede llegar a fracturar nuestros materiales. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Este tipo de electrodos de bajo hidrógeno normalmente se utilizan para aplicaciones estructurales o aplicaciones críticas, es decir, piezas de tubería, materiales que estén sujetos a ciertos esfuerzos. ¿Ok? Ese último número también nos va a indicar otra cuestión, no solamente el tipo de recubrimiento que tiene, sino el tipo de corriente que nosotros vamos a utilizar para poder soldar cada uno de estos electrodos. En el caso del electrodo rutílico del 6013, son estos dos de diferentes diámetros, es un electrodo que normalmente solo se puede trabajar con máquinas de corriente alterna. Está diseñado para trabajarse con máquinas pequeñas, máquinas de tipo transformador. También lo podemos quemar con máquinas que nos den salida de corriente directa, por ejemplo las máquinas de tipo inversor. Por ejemplo, aquí tenemos una maquinita pequeña. Esta es una máquina de tipo inversor, es un modelo bastante pequeño, pero con este podemos quemar estos tres tipos de electrodos. Nos da una salida de corriente directa y corriente constante, como es en el caso de todos estos electrodos que necesitamos para poderlo soldar. En el caso del 6013, si yo tuviera una máquina que solamente me dé corriente alterna, como puede ser una máquina de tipo transformador, no hay ningún problema, yo puedo quemar estos electrodos. El problema viene cuando tengo que quemar un electrodo tipo celulósico o un electrodo de bajo hidrógeno, es decir, un 6010, un 6010, un 7010 también puede ser, va a ser similar a este pero con mayor resistencia, o el 7018. Este tipo de electrodos solamente los podemos quemar con máquinas que tengan una salida de corriente directa. No podemos utilizar máquinas más sencillas de tipo transformador que solamente nos den corriente alterna, porque no vamos a poder quemar estos electrodos de forma correcta. Ok, ahora, ¿cuáles son las técnicas de soldadura? En general, la técnica que vamos nosotros a utilizar para la mayoría de los electrodos es la misma. Nosotros, al trabajar este proceso de electrodo revestido, vamos a generar una capa de escoria. ¿Qué es lo que hace la escoria? Nos va a dejar en la parte de atrás de donde nosotros vayamos soldando, nos va a ir dando forma al cordón y va a proteger nuestro cordón de soldadura para que le dé tiempo de enfriarse. Prácticamente todos estos electrodos los trabajamos con la misma técnica. ¿Cuál es? Vamos a suponer que yo voy a trabajar, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que yo voy a hacer un cordón de soldadura en esta pieza. Igual, este material está un poco sucio. Entre más limpio esté el material, va a ser más fácil soldar. Vamos a tener una aplicación mucho más fácil. Lo ideal, no siempre se puede, pero lo ideal es que antes de que soldemos, limpiemos el material. Puede ser con una carda, puede ser con disco, y esto nos va a garantizar que nuestra soldadura va a ser mucho más fluida, va a ser más líquida. ¿Ok? ¿Cuál es la técnica? Para prácticamente cualquiera de estos electrodos, 6010, 6013, 7024, la técnica es básicamente la misma. Vamos a suponer que yo voy a hacer un cordón recto en esta parte. Yo lo que voy a hacer es seleccionar, seleccionar mi amperaje en función de mi diámetro del electrodo. En el caso de estos electrodos, que son de 332, más o menos se van a quemar con unos 90 amperes, 100 amperes, es más que suficiente para poder quemar todos estos electrodos. ¿Cuál es la técnica?
Como es un proceso que nos deja escoria, nuestra aplicación va a ser de arrastre. Es decir, si yo voy a hacer mi cordón de acá hacia acá, yo tengo que arrastrar mi electrodo en esta dirección. ¿Cuál es el ángulo que yo debo de mantener? Mi ángulo debe de ser más o menos entre unos 10 a 25 grados. Si yo inclino más mi electrodo, puedo tener algunos problemas de fusión en mi material. Si yo voy de empuje, la escoria se va a ir formando en la parte delantera de mi cordón de soldadura, entonces yo puedo llegar a tener un problema que se llama inclusiones de escoria. Esto es que la escoria que me va a dejar el electrodo se queda atrapada dentro de mi cordón de soldadura y eso puede provocar una falla. Entonces hay que tener cuidado con esto. Ahorita vamos a hacer una aplicación muy sencilla para que vean cómo opera. En el caso del 6010 podemos utilizar ese mismo tipo de técnica. Yo puedo aplicar simplemente ir avanzando de arrastre. Normalmente para este tipo de electrodos de alta penetración se maneja una técnica especial que se le conoce como chicoteo. En inglés se le conoce como weaving. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a tener mi electrodo, igual voy a ir de arrastre para que la escoria se vaya quedando en la parte de atrás, pero yo puedo ir avanzando para que el arco eléctrico vaya fundiendo el material y regreso un poco mi electrodo para que vaya depositando material. Entonces yo avanzo, fundo, retrocedo y deposito, fundo y deposito, fundo y deposito. Entonces cada vez que yo voy avanzando de esta forma, este tipo de electrodos me van a ayudar a que mi material se vaya fundiendo mucho más rápido y yo voy retrocediendo para ir depositando el material. Estos tres electrodos son del mismo diámetro. Todas nuestras varillas son de 3.32, pero como pueden ver son diámetros diferentes. El 6010 es más delgado, el 6013 es un poquito más grueso y nuestro 7018